bueno que está con nosotros. Les saluda Suani Aguirre. Este es su programa Con Salud a la Vida. Hay que ponerle siempre entusiasmo, ánimo, seguir adelante. Y como cada miércoles tenemos los temas relacionados con el bienestar de nuestros pacientes diabéticos. Es muy importante que hablemos de los temas que tienen que ver con su salud y sobre todo con esa armonía para que lleven un tratamiento oportuno y óptimo. Vamos a presentarles el tema que hemos preparado para ustedes en este día. Estaremos hablando del tratamiento médico de un diabético con COVID-19. Este es un tema muy interesante porque muchas veces no sabemos de qué manera vamos a tener que actuar. Van a ser los efectos igual que en otras personas, en un paciente diabético. Para hablar de ello me acompaña la doctora Joan Ferguson, médico internista del INADI, que se encuentra hoy justo desde el INADI. Doctora, qué gusto tenerla conmigo. Hace mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Buenos días. Es un verdadero placer para mí, licenciada, reencontrarnos a través de esta vía nuevamente. Siempre en realidad es un verdadero honor poder apoyar con la educación médica continua para la población en general y de nuestra querida población de Suyapa TV. Por supuesto, doctora. Qué interesante el tema porque, como lo decía, muchas veces no sabemos cuál va a ser el abordaje, si a mi paciente, a mi familiar le da, o si yo soy diabética y me da, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Va a reaccionar de la misma manera en una persona que no lo es, el virus? ¿Qué reacción debe hacerse? Si se agrava la persona, ¿qué hay que hacer? Es importante que hablemos de todo esto. Es correcto. Recordemos que tenemos aproximadamente poco más de un año de haber iniciado con esta pandemia, con este proceso infeccioso de origen viral. Si bien es cierto, es importante que la población sepa que todos tenemos riesgo de podernos infectar eventualmente. Sí han demostrado los estudios y la evidencia científica que eventualmente el paciente con diagnóstico de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, renal, son aquellos pacientes que tienen más riesgo de poderse complicar frente a este diagnóstico. Es por ello que el objetivo del programa es poder educar al paciente diabético y que posee estas otras comorbilidades o enfermedades de base para poder prevenir complicaciones en caso de adquirir este proceso infeccioso. Sí, doctora, qué difícil debe ser para algunas personas que en este momento se encuentran en la disyuntiva acerca de la vacuna, por ejemplo. Los pacientes diabéticos están en esa escala o en esa consideración de personas con un riesgo por comorbilidades, ¿verdad? Con una enfermedad de base, como lo he mencionado, pero algunos de ellos temen a la vacuna por el caso, porque piensan que podría haber un efecto muy negativo, un efecto secundario muy negativo en ellos. ¿Qué podemos decirles? Bueno, es una excelente pregunta. Si bien es cierto, el objetivo debe ser que el 100% de la población esté vacunada, independientemente de las comorbilidades o enfermedades de base. Si bien es cierto, el paciente diabético, que es el que tiene más riesgo de poderse complicar en caso de infectarse, es importante de que vayamos creando conciencia y eduquemos al paciente ante la necesidad de tener su vacuna. Es importante educar, enseñarle a nuestra población que aunque el paciente reciba la vacuna, independientemente de cuál sea, la vacuna no ayuda a prevenir el proceso infeccioso. La vacunación lo que ayuda es a reducir la necesidad de hospitalización y que eventualmente el cuadro se comporte como un cuadro leve a moderado. Y lo otro es reducir mortalidad. Entonces, independientemente de las opciones de vacunas que puedan haber en la actualidad, pues sí es recomendable de que todo paciente diabético pueda ser vacunado. Ahora sí deben haber ciertas condiciones. En lo personal siempre les recomiendo a los pacientes que puedan tener una evaluación previa antes de recibir su dosis de vacuna.
Y si un paciente ya tuvo proceso infeccioso por COVID-19, es importante que el paciente esté totalmente asintomático. No es recomendable que el paciente esté con sintomatología respiratoria al momento de la vacunación, y lo ideal es que si ese paciente ya tuvo el proceso infeccioso por COVID-19, esté absolutamente asintomático, que no esté cursando con la enfermedad aguda y que esté completamente controlado de todas sus enfermedades de base. Son los requisitos mínimos para que la vacuna pueda ser totalmente exitosa en el paciente. Recordemos que igual hay que completar el esquema, ¿verdad? Algunas son de dosis única, otras de 2 dosis. Entonces, para que alcancemos el mayor porcentaje de efectividad, el paciente debe cumplir el esquema al 100%. Hay unos temores que se están dando, doctor, y es bueno que usted los aborde y haga las aclaraciones. Por ejemplo, el sistema de salud nacional, ya con ustedes los médicos han aplicado las dosis, en algunos las 2 dosis ya de AstraZeneca, ¿verdad? Que es una de las vacunas. En Estados Unidos algunas personas presentaron en los estudios algunos problemas de trombos, no en todos los casos, mínimos casos podemos decirlo, y el paciente en sí diabético tiende a presentar problemas circulatorios. Está recomendada dentro del cuadro de vacunación, realmente se nos ha dicho, a la vacuna que tenga acceso, esa es la buena para usted. Estamos en esta situación. Pero si la persona se le va a suministrar AstraZeneca, ¿qué piensa usted acerca de esto, considerando el antecedente de los trombos? Bueno, es muy importante enseñarle a la población y educarle que eventualmente ninguna vacuna está libre de efectos secundarios. Realmente mi objetivo no es defender la vacuna, sin embargo, pues la evidencia científica ha demostrado de que las personas que eventualmente tuvieron efectos o complicaciones trombóticas tenían algo otras comorbilidades de base que les llevaron a esas complicaciones. Millones de personas se han vacunado con la vacuna de AstraZeneca, me incluyo. Yo ya recibí mi segunda dosis, la segunda dosis la recibí el fin de semana pasado, con síntomas secundarios mínimos, leves. Eventualmente uno debe identificar algunos factores de riesgo en los pacientes que eventualmente se van a aplicar esta vacuna. Repito, independientemente de la vacuna que se aplique el paciente, toda vacuna puede tener eventualmente efectos secundarios. Los casos reportados por trombosis o trastornos de la coagulación han sido mínimos en comparación a los millones de personas que han sido vacunadas. Son más los beneficios que se reciben al vacunarse que al fomentar el temor a los posibles efectos secundarios. Eventualmente sí hay que valorar cada caso, porque algunos pacientes por sus enfermedades de base ya tienen trastornos de la coagulación antes de la aplicación de la vacuna. Entonces sí hay que tener algunas consideraciones con algunos pacientes, por ejemplo los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen algunos trastornos alérgicos ya de base o pacientes que tienen trastornos de coagulación previos a la aplicación de la vacuna. Cada caso es individual, pero en lo personal sí recomendaría de que toda la población pudiera ser vacunada, que el paciente diabético, que son pacientes de alto riesgo de poderse complicar frente a este proceso infeccioso, puedan vacunarse. La opción que tengan, ¿verdad? Sí. A este punto estamos bastante atrasados con el control del proceso infeccioso en el país, entonces si tenemos la posibilidad de podernos vacunar independientemente de cuál sea, hay que realizarlo, es mayor el beneficio. Es importante que el paciente sepa que los efectos secundarios están latentes. Es imposible predecir que el paciente pueda tener efectos secundarios nefastos, pero la ciencia pues ha demostrado que la incidencia de efectos secundarios ha sido bajísima en comparación a los millones de pacientes que se han beneficiado con la aplicación de vacunas. Doctora Joan, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso hablaremos un poco acerca de qué hacer una vez que se llega a sospechar, porque es importante también, de repente un resfrío podría causarme malestares y confundirlo con COVID, pero hay exámenes ya de laboratorio que indican si eso o no, lo descartan o lo afirman. Hacemos la pausa, doctora, al regreso hablamos de esto, que definitivamente nosotros como familiares o como pacientes debemos actuar, porque el problema de esta enfermedad es que muchas veces se confía a la persona y deja pasar horas o días fundamentales para salvar su vida. Hacemos una pausa y ya regresamos
al programa. Estamos hablando acerca del tratamiento para un paciente diabético que presenta COVID-19. Continuamos en su programa Con Salud. Estamos hablando hoy del tratamiento que debe seguir un paciente diabético si presenta COVID-19. Como lo decíamos con nuestra invitada, la doctora Joan Ferguson, médico internista del Instituto Nacional del Diabético, muchas veces un resfrío de repente o cualquier otra complicación viral podría confundirse con COVID. Tiene algunos parecidos y tal vez la persona se alarme de repente sin necesidad, o por el contrario considera que no es algo de gravedad y deja pasar el tiempo, y son horas y minutos valiosos para salvar la vida. Eso es muy importante, doctora. Entonces, ¿qué debe hacer si el paciente diabético presenta alguna afectación? ¿Cuál es el paso a seguir o los pasos a seguir? Bueno, en primer lugar, es importante que la población sepa que la infección por COVID-19 es una infección viral. Hay algunos procesos infecciosos que son endémicos propios de nuestra región, como la infección por el virus del dengue, Zika y chikungunya. Es importante diferenciar entre estos cuadros infecciosos porque de mayo a noviembre estamos en la época más alta de procesos infecciosos virales relacionados con el virus del dengue, y es importante hacer diferenciación con otros cuadros virales. Casi todos estos cuadros, síndromes febriles agudos, comparten muchos síntomas en común. Sin embargo, algunos síntomas hacen diferenciar un cuadro del otro. Si bien es cierto, en común comparten la fiebre, la diferencia en la fiebre por el COVID-19 no son fiebres altas. Los pacientes hacen temperaturas entre 39.5 y 38.3 grados centígrados. Esta es una discreta diferencia, por ejemplo, si el paciente está cursando con dengue, porque el proceso infeccioso por dengue generalmente se caracteriza por fiebre elevada arriba de 39 grados centígrados. Sin embargo, si hemos observado coinfección o presencia tanto de infección por COVID-19 al unísono o al mismo tiempo con el virus del dengue, entonces hay que tomar en cuenta eso. Síntomas en común son la cefalea o el dolor de cabeza, el malestar general o el dolor de cuerpo, el malestar en la garganta, la dificultad para deglutir o para tragar. Sin embargo, es muy característico en la infección por COVID-19 la anosmia o la pérdida de percepción de los olores. Puede haber alteración en la percepción de los sabores. Eso es muy característico en COVID-19, sin embargo no se observa siempre en el 100% de los pacientes. Eventualmente va progresando la enfermedad, van apareciendo diferentes síntomas. Casi siempre en las fases iniciales del proceso infeccioso por COVID-19 se comporta como un cuadro gripal, lo que puede confundir con otros procesos infecciosos virales. Entonces, es muy importante que ante la sospecha se puedan hacer los estudios diagnósticos para que el cuadro no progrese. Hemos estado observando de que con estas nuevas oleadas de COVID-19 los cuadros progresan más rápido. Hacemos el diagnóstico y de manera más rápida el paciente está desarrollando neumonía o proceso infeccioso pulmonar, o que los pacientes están presentando cuadros gastrointestinales. Los síntomas varían de persona a persona. Hay pacientes que no desarrollan neumonía, pero sí pueden desarrollar cuadros gastrointestinales severos, con diarreas de alto gasto que pueden producir deshidratación severa y otras alteraciones electrolíticas en el paciente. Es muy importante que el paciente, ante alguno de los síntomas que voy a mencionar a continuación, mejor se puede investigar, porque el COVID-19 es altamente infeccioso, entonces hay que romper la cadena de infección a nivel familiar, laboral o de cualquier ambiente en que nos podamos desempeñar. La fiebre puede o no presentarse en COVID-19, ya comenté, generalmente 37.3
38.5, 38.3. Es muy frecuente el dolor de cabeza, puede haber ardor en los ojos o lagrimeo. No es característico el dolor retroocular intenso que se presenta en el fiebre, en el dengue. Puede haber pérdida del olfato, dolor en la garganta para tragar, alteración en la percepción de los sabores, puede haber tos seca, generalmente es persistente, molesta, insidiosa. Con mucha frecuencia observamos dolor torácico. Puede haber dificultad respiratoria en el paciente con una neumonía avanzada o severa. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Son los síntomas más frecuentes, sin embargo, no se presentan en todos los pacientes. Ahorita el paciente que cursa con un síndrome febril agudo o con síntomas respiratorios, pues nos vemos en la obligación de siempre sospechar primero COVID-19, porque eventualmente pues un paciente puede tener complicaciones nefastas si no se diagnostica oportunamente. En comparación al año pasado que iniciamos con el manejo de esta pandemia, pues hemos avanzado mucho en los estudios. Hoy por hoy el estudio más específico, más sensible y más específico para hacer el diagnóstico es el PCR-RT por COVID-19, mejor conocido como hisopado. Si bien es cierto, existen otros estudios como el antígeno para COVID-19, todavía se utilizan pruebas rápidas que realmente no tienen mucha sensibilidad o especificidad. Hoy por hoy el hisopado, repito, insisto, PCR-RT por COVID-19 es el mejor estudio para realizar el diagnóstico. Ante la sospecha diagnóstica, lo ideal es el aislamiento de inmediato y procurar en la medida de lo posible confirmar el diagnóstico. Recordemos que el tiempo promedio más o menos que dura el proceso infeccioso es de 2 a 14 días, entonces es importante hacer a la brevedad el diagnóstico, 1 para definir el mejor manejo y 2 pues para ir disminuyendo el número de pacientes que se puedan infectar con una persona. Doctora, es importante que mencionemos algo, que este virus, pues de repente sí podemos crear nosotros inmunidad, crear anticuerpos por un tiempo, pero podría reinfectarse una persona. No quiere decir que una vez le dio COVID y ya no volvió a darle. ¿Está pasando esto aún? Bueno, lo que se ha observado es que andan circulando más o menos unas 4 variantes de este virus. Recordemos que es imposible detener la migración mundial, entonces hoy por hoy se han identificado ya 4 variantes diferentes del virus. Si bien es cierto, los pacientes que están vacunados tienen algún grado de protección frente a las otras variantes, el paciente que ya tuvo el proceso infeccioso previo, pues tiene riesgo eventualmente de poder infectarse nuevamente con alguna de las otras variantes o incluso poderse infectar con una variante previa. Entonces, ¿por qué es importante mencionar eso? Porque el año pasado que comenzábamos a aprender de este proceso infeccioso, pues se consideraba o se sabía en ese momento de que el paciente pues creaba algún tipo de inmunidad o de protección si ya había adquirido el proceso infeccioso. Sin embargo, pues día con día seguimos aprendiendo del virus y aquel paciente que eventualmente ya tuvo el proceso infeccioso puede tener mayores complicaciones si se infecta nuevamente con una variante diferente o la misma por COVID-19. Entonces, las medidas de bioseguridad hoy por hoy siguen siendo la mejor arma para poder combatir este proceso infeccioso. La vacuna es sumamente importante, no es negociable, hay que vacunarse, pero aparte de la vacuna van las medidas de bioseguridad, porque doctora, recordemos, andan 4 variantes por COVID-19, eso es lo que sabemos hoy por hoy. Cada día aprendemos algo nuevo de este proceso infeccioso, entonces no podemos bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Es decir, doctora Joan, y voy a quedarme con esa pregunta por hacer la pausa,
que el que una persona esté vacunada, sea diabética y gracias a Dios se pone su esquema de sus 2 dosis, ¿verdad? Que generalmente así se hace, no quiere decir que lo protege totalmente, al contrario, siempre está en vulnerabilidad, porque el virus sí podría llegar a su cuerpo. Lo que la vacuna procura es que no muera. Usted lo va a aclarar al regreso de la pausa, doctora, ¿le parece? Hacemos una breve pausa, no nos cambie, ya regresamos. Hoy estamos hablando del tratamiento que hay que seguir con un paciente diabético si presenta COVID-19. Qué importante abordar este tema del tratamiento de un paciente diabético que presenta COVID-19. Para esto está la doctora Joan Ferguson, médico internista del Instituto Nacional del Diabético. Me quedé con la pregunta, doctora, que de repente ya, gracias a Dios, el diabético cumple con el requisito quizás en nuestro país de la edad para vacunarse, ya lo hizo, pero esto no quiere decir que hay que bajar la guardia. Siempre hay vulnerabilidad a la adquisición del virus o a que el virus ingrese en su cuerpo. Siempre puede pasar esto. Es correcto. Insisto, lo ideal es completar el esquema de vacunación, ya sea dosis única o de 2 dosis, independientemente de la vacuna de que el paciente tenga disponibilidad o acceso. Pero es importante que el paciente que ya recibió su vacuna sepa de que la vacuna no lo protege frente al proceso infeccioso. Un paciente vacunado puede adquirir infección por COVID-19. La vacuna lo que reduce es mortalidad, es decir, riesgo de que usted pueda fallecer al adquirir el proceso infeccioso. Y la vacuna también lo que hace es reducir el tipo de severidad con que se va a producir el cuadro si usted se infecta, de un cuadro grave a uno moderado o leve. Pero realmente la vacuna no garantiza de que no nos vamos a infectar por el virus, solo reduce mortalidad y disminuye severidad del cuadro. ¿Por qué es importante dejar claro esto? Porque el paciente ya vacunado debe continuar con las medidas de bioseguridad hasta que estemos el 100% de la población vacunada, y eventualmente con tantas cepas o variantes circulando tenemos riesgo de podernos infectar. Entonces es un llamado a la atención a los pacientes que ya recibieron su esquema completo de vacunación. Debemos continuar las medidas de bioseguridad como si no nos hubiéramos vacunado. Doctora Joan, es importante, ya nos queda poco tiempo, pero sí quisiera que usted lo explique. Tengo entendido que hay un periodo para el desarrollo de los anticuerpos. No es decir que hoy me ponen la vacuna y ya hoy tengo anticuerpos. Hay un proceso que el cuerpo lleva para ese tiempo, y todavía, aunque me hayan puesto la vacuna durante ese tiempo, mientras no tenga anticuerpos, soy vulnerable. ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que ustedes estiman de la colocación de la primera dosis para que el cuerpo venga y desarrolle los anticuerpos? Eso es importante porque muchas personas cuando se vacunan bajan la guardia con las medidas de bioseguridad, y generalmente, aunque las personas se han logrado vacunar, nos podemos sentir más seguros o confiados ya después de 2 semanas previos a la dosis de la aplicación de la vacuna. Entonces es importante que después de la aplicación retomemos las medidas de bioseguridad por lo menos durante 2 semanas después de la aplicación de la dosis de la vacuna. Es el tiempo mínimo confiable en que se puede sentir más seguro el paciente post vacuna. Y también es importante, de repente si se hace una prueba en esas 2 semanas le va a salir el resultado positivo, porque efectivamente estas pruebas de laboratorio o estas pruebas rápidas van a detectar, o la prueba de antígeno va a detectar que el virus está en el cuerpo. ¿Es así, doctora? Bueno, en teoría las pruebas rápidas son las que tienen más baja evidencia en el diagnóstico. No son recomendables, pero muchas veces es la única herramienta disponible que tenemos. Entonces las más confiables son el PCR-RT, que es el hisopado, o un antígeno por COVID-19. Hemos visto con mucha frecuencia pacientes que si he sido vacunado o vacunada, ¿me va a salir positivo el antígeno si lo realizo después de la vacunación? ¿Va a salir positivo?
No estaría relacionado a la vacuna. Muchos pacientes probablemente ya estaban infectados, probablemente asintomáticos antes de vacunarse. La vacuna no hace que aparezca la enfermedad. Para que un examen esté positivo es porque ese paciente estaba infectado al momento de realizarse la vacunación. Entonces sí es importante asegurarse que el paciente esté negativo por el proceso infeccioso, libre de síntomas, para poderse vacunar. Ahora, es que el tema tan amplio, doctora, pero sí no quiero dejar pasar esto. Si la persona, como usted lo dice, ya tiene el virus, no lo sabe o quizá lo sospecha, se vacuna, aprovechando que está el Sistema Nacional de Vacunación, se vacuna. ¿La vacuna le protege o ataca el virus? Bueno, eventualmente un paciente diagnosticado que se vacuna puede que eventualmente tenga algún empeoramiento de los síntomas. Como le digo, el mejor momento para vacunarse es un paciente totalmente asintomático. Entonces un paciente, aunque tenga solo malestar general, dolor de cuerpo, no es un buen candidato para vacunarse. Y si el paciente tiene sospecha de estar positivo por COVID-19, realizarse mínimo un antígeno antes de vacunarse, porque recordemos que un paciente puede estar en periodo de incubación, probablemente tenga el proceso infeccioso y está sin síntomas. La vacuna por sí sola directamente no empeora el proceso infeccioso. Entonces es importante mencionar eso, porque algunos pacientes ya estaban infectados y sin síntomas, tienen un empeoramiento de los mismos y eventualmente se tiende a culpar la vacuna. Entonces lo ideal es estar libre de la enfermedad y libre de síntomas al momento de la vacunación. Seamos sinceros, ¿verdad? Seamos honestos al momento de ir a la vacunación. Doctora Joan, siempre es un placer para mí contar con su presencia y su amistad, y espero pronto tenerla de nuevo con nosotros para hablar de esos temas tan interesantes y sobre todo con ese profesionalismo, porque las personas necesitan que les expliquemos claramente lo que ocurre con este proceso. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, licenciada. A todos ustedes también les deseamos un lindo día, que Dios les bendiga. Les recordamos siempre de lunes a viernes sintonizar este programa a la 1:30 de la tarde por todas las plataformas de Suyapa Medios. Hasta pronto.